Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Es la continuación del tema número 1, que tiene que ver con los sistemas de numeración. El tema número 1 tiene que ver con la representación de la información. ¿Ya? Lo que vamos a aprender a hacer es a poder utilizar los distintos sistemas de numeración, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la computadora entiende el sistema de numeración binaria. La anterior sesión, la anterior clase, habíamos quedado en este teorema fundamental de los sistemas numéricos, ¿no? En esta fórmula nosotros podemos identificar que se puede representar cualquier número válido en un sistema de numeración, ¿no? Entonces, la n representa cualquier número válido en un sistema de numeración. A través de este teorema podemos nosotros representar cualquier número en cualquier sistema de numeración. La b significa la base del sistema. Nosotros vamos a llevar 4 sistemas de numeración. El sistema decimal, que es el que todos conocemos, base 10. El sistema binario, que es por el cual la computadora se comunica con los usuarios, que es en base 2, la base binaria. La base octal, que es la base 8, que son los 8 bits, que tiene un byte. Por eso vamos a estudiar el sistema octal. Y finalmente el sistema hexadecimal, que es un sistema múltiplo de 8, ¿no? De 2 por 8, 16, que son las unidades de memoria que se manejan actualmente en todos los sistemas informáticos, ¿ya? Entonces la B va a ser la base del sistema. La D es un símbolo cualquiera permitido en el sistema de numeración, esta D. ¿Cuáles son esos símbolos permitidos? Por ejemplo, en el decimal va a ser el 2, el 1, el 0, hasta el 9. En el binario solo va a ser 0 y 1. En el octal seguramente va a ser del 0 al 7. Y en el hexadecimal van a ser los 9 números que tenemos, más las 6 letras primeras del alfabeto. La I minúscula nos indica la cantidad de dígitos del número entero, ¿no? ¿Cuántos dígitos tiene la parte entera? Ese es el subíndice I. K nos va a indicar el número de dígitos de la parte decimal. Por eso vamos a avanzar desde menos K, dice, desde el último número decimal hasta N, que son los dígitos de la parte entera. Es la sumatoria de todos los símbolos permitidos por la base del sistema, donde va a ir desde el último dígito decimal hasta el último dígito de la parte entera. Ese es este teorema fundamental de los sistemas de numeración. Bien, pero eso es en teoría. Vamos a ver ahora un poco de lo que les comentaba de la parte práctica, ¿no? Más que todo, para poder nosotros también estudiar cada uno de estos sistemas de numeración. Vamos a empezar con el sistema decimal que les decía. El sistema decimal usa 10 símbolos, ¿no? Del 0 al 9. El 10 no, cuidado, me estén poniendo del 1 al 10, es del 0 al 9. Son 10 símbolos, 10 números permitidos, ¿no? Por eso se llama base decimal. En cambio, el sistema numérico binario es de base 2. Si es de base 2, eso significa que los símbolos permitidos solo son 0 y 1. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el sistema binario solo permite, el sistema binario base 2, solo permite 2 símbolos permitidos, el 0 y el 1? Porque la computadora funciona a través de ciertos dispositivos electrónicos, ¿ya? Y como la computadora no sabe leer números, no sabe leer letras, no entiende palabras, simplemente hace comparaciones, combinaciones de ceros y unos, ¿ya? Por ejemplo, la letra A seguramente tendrá pues algún valor de ceros y unos, ¿no? Puede ser, digamos, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿no?
Entonces, para la computadora, la letra A es la combinación de todos estos ceros y unos, que son los símbolos permitidos. Y a la vez, estos ceros y unos son impulsos eléctricos, ¿no? Es falso o verdadero. Es 0 o 1. Es encendido o apagado. Es falso o verdadero, ¿no? De esa manera la computadora, a través de los impulsos eléctricos, identifica a qué código o a qué símbolo pertenece, pero es solamente la combinación de ceros y unos. Por eso nosotros vamos a estudiar el sistema binario. Vamos a utilizar un código binario, ¿ya? Que después, en el siguiente tema les voy a dar, hay una tabla estandarizada para representar números binarios, ¿ya? Cuando ustedes quieran escribirse algo en secreto entre los de sistemas, redes o informática, vamos a aprender a escribir en binario, ¿ya? Cada letra, cada palabra va a tener su propio código en símbolos de ceros y unos, en números de ceros y unos, que en la computadora significa encendido, apagado, verdadero, falso, sí o no. ¿Ven? Y eso también tiene que ver con la parte de estructuras discretas. Están llevando la parte de lógica, matemática. Entonces la computadora también realiza ciertas comparaciones lógicas para poder distinguir o realizar algún tipo de algoritmo o una tarea específica, ¿no? Lo va a hacer en combinación de ceros y unos. Por eso la importancia de estudiar este sistema binario, ¿ya? Y es muy interesante y muy bonito también para que ustedes, es propia de la carrera, ¿no? No es tanto así como física, cálculo o la álgebra, ¿no? En cambio, esta parte de introducción a la informática es propia de la carrera y es muy interesante para que ustedes puedan profundizarlo también, lo que es el sistema binario, ¿no? Cómo entiende la computadora las instrucciones que le dan. Bien, otro sistema numérico también que es importante que estudiemos es el sistema numérico octal, en base 8. Eso significa que tiene 8 símbolos permitidos, del 0 al 7. ¿No? Son todos sus símbolos permitidos en esta base octal. En base octal, el que me ponga el número 8 está aplazado, ¿ya? No tiene el número 8. Solo los números válidos del sistema son del 0 al 7, ¿ya? ¿Y por qué el sistema octal? ¿Y por qué no el sistema trinario o el sistema hexadecimal de 6 dígitos o el de 5 o el de 4? ¿Por qué siempre el de 8? Porque esto se debe a que un bits, ¿ya? Un bits en informática, un bit, ¿ya? Un bits equivale a 2 casilleritos, que puede ser un 0 o un 1. Puede ser falso o puede ser verdadero. Puede ser encendido o puede ser apagado, ¿no? Piensa, un casillerito de memoria, un espacio en la memoria de la computadora. Y a su vez, la combinación de 8 bits, ¿ya? Hacen un byte. Por eso las memorias, si ustedes ven, en kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ahí no ven. Entonces, de ahí el por qué la unidad de memoria, la unidad de medida de almacenamiento de los diferentes dispositivos son en múltiplos de 8, ¿no? Recuerden que un megabyte es 1032 bytes y un terabyte es 1032 gigabytes. Entonces, un byte equivale a 8 bits y eso quiere decir 8 casilleritos, ¿vale? 8 espacios para poder poner combinaciones de ceros y unos, dependiendo la codificación, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a estudiar también el sistema numérico base 8, ¿no?
Porque los múltiplos, el byte, la unidad de almacenamiento, el bits, el byte, el kilobyte y el megabyte, son múltiplos de 8, ¿no? Por los espacios de memoria que tiene. Y a su vez también la misma explicación se da para el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es base 16. Entonces son 16 símbolos permitidos. Del 0 al 9, los que ya conocemos, son 10. Pero aparte de eso, vamos a tener 6 letras del alfabeto, del abecedario, ¿no? La letra A, que va a equivaler a 10. La letra B, que va a ser igual a 11. La C, que va a ser igual a 12. La D, que va a ser igual a 13. La E, que va a ser igual a 14. Y la F, que va a ser igual a 15. Entonces vamos a tener 16 símbolos permitidos, ¿no? Y eso nos va a ayudar en las memorias de almacenamiento, o las memorias RAM o ROM. Se almacenan en base a esta cantidad de dígitos, de bits, ¿no? Por eso estudiamos a estos sistemas de numeración. ¿Ya? Bien, una vez que ya hemos conocido los sistemas de numeración, son 4. El decimal, binario, octal y hexadecimal. Con eso vamos nosotros a ver cómo se convierte, cómo yo puedo pasar de un sistema decimal a otro sistema, al binario, al octal o al hexadecimal, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento más sencillo para convertir un número decimal del sistema decimal, base 10, a un número binario, sistema de base 2? Vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo se hace el procedimiento para hacer esta conversión? La forma más sencilla es realizar divisiones sucesivas por el sistema al cual queremos convertir. En este caso vamos a convertir de decimal a binario. Entonces, el binario es el sistema base 2, ¿no? El sistema decimal es base 10. Vamos a hacer divisiones sucesivas entre 2. Y luego, todos los residuos o los restos, las sobras, los residuos que obtengamos en cada división, se los colocará en orden inverso. Eso quiere decir al revés, ¿no? Y esos serán los números que equivalgan en el sistema binario. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito. Antes de hacer este ejemplo del 77, vamos a hacer con otro número un poco más pequeño. Por ejemplo, el número 25. Yo quiero saber el número 25 en sistema de base 10. Por si acaso aquí abajito se pone para identificar la base. ¿Ya? Hay diferentes nomenclaturas dependiendo el tipo de texto o guía que utilicemos. Hay diferentes nomenclaturas, ¿ya? Pero para empezar vamos a distinguir nosotros, ahí abajito con un subíndice le vamos a poner 10 para indicar la base, ¿ya? Y quiero saber a qué número, no sé, no conozco al número en base binario, ¿no? ¿Cómo se escribe 25 en binario? ¿Cómo entiende la computadora el número 25 en base 2? Para ello nos indican el procedimiento más sencillo. Dice que es realizar divisiones sucesivas entre la base del sistema al cual vamos a convertir. Muy bien, vamos a hacer ese procedimiento entonces. Voy a agarrar el número 25. Van a disculpar los garabatos, pero estoy dibujando con el mouse, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan el procedimiento. La esencia del procedimiento es lo importante. Voy a dividir entre 2. Los que no se acuerdan cómo hacer divisiones, pueden utilizar su calculadora, ¿no ve? Pero hay un problemita. En la calculadora no nos da el residuo. Bueno, vamos a recordar entonces cómo se divide. Agarro el primer dígito, divido 2 entre 2, a 1. Aquí se vuelve 0. Bajo el número 5. 0 o pago también le dicen, ¿no ve? Le ponen 2 cositas ahí. Bajo el 5, 5 dividido entre 2 de a 2.
2 por 2, 4, al 5, 1. Este 1 es el que me interesa, los residuos, dice, las sobras, lo que queda de las divisiones sucesivas. ¿Ya? Ese es el que me interesa, pero lo estoy poniendo 1. Queda el cociente es número 12. ¿12 se puede dividir todavía entre 2? Sí, se puede. Voy a seguir haciendo las divisiones sucesivas entre 2. 2 por 6, 12. Cabalito, 0. No sobra nada. Pero igual ese residuo 0 es el que me interesa. Lo voy a poner en comillas, color rojo. ¿El 6 es divisible todavía entre 2? Sí. Se puede seguir dividiendo. Voy a seguir haciendo la división sucesiva entre el número 2 a 3, cabalito. 3 por 2, 6, al 6 también, 0. Ese 6, ese 0 que ha quedado de residuo, de sobra, es el que me interesa. ¿El número 3 es divisible todavía entre 2? Sí. Vamos a seguir haciendo la división sucesiva entre la base del sistema, que es 2. 3 dividido entre 2, de a 1. 2 por 1, 2 al 3, 1. Miren, si se fijan, el 1 ya no es divisible entre 2. Entonces, hasta ahí queda. Ahora me dice, debo yo agarrar el último cociente, el último resultado de la división, ya no se tiene que poder dividir entre 2. Y a partir de aquí, en forma inversa, hacia arriba, yo voy a colocar todos los residuos, ¿ya? Las sobras, todos los residuos. Eso quiere decir que yo voy a colocar primero el 1, luego el otro 1, luego el 0, luego el otro 0, y finalmente el último 1. Entonces, este número 25 en el sistema base 10, en el decimal, había sido igual al número 1, 1, 0, 0, 1 en el sistema de base 2 o sistema binario. ¿Ya? Ese entonces es el procedimiento sencillo, facilito, para convertir un número decimal a un número binario. ¿Qué tengo que hacer? Divisiones sucesivas. Tengo que dividir entre 2, dividir entre 2, hasta que el cociente ya no sea divisible entre 2. Y como respuesta voy a agarrar el último número, el último cociente, el último resultado de la división, y en forma inversa, de abajo hacia arriba, voy a ir copiando todos los residuos que hayan quedado de las divisiones. Bueno, aquí está, por ejemplo, el 1. Este 1 también viene aquí. Este 0. El otro 0. Y el último 1. En forma inversa de copiar, ¿no? Para poder tener el resultado de la conversión de la división. ¿Ya? Ahora, en este ejemplo que tengo aquí hemos hecho con el número 77. Se sigue el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a hacer divisiones sucesivas del número 77 entre 2, ¿no? Aquí al ladito se los voy a hacer. 77, vamos a hacer divisiones sucesivas. Voy a dividir entre 2. Primero agarro la primera cifra, va a ser 3 por 2, 6, al 7, 1, va al 17, será 8, 2 por 8, 16, al 17, 1. Ya tengo mi primer residuo o mi primera resto, ¿no? O la sobra, el residuo que se llama. Voy a seguir dividiendo, voy a hacerlo de manera más rápida porque esto ya ustedes saben cómo se hace, ¿no? Divide entre 2, 38 entre 2 va a ser a 19. Y va a ser 0 el residuo. Sigo dividiendo 19 entre 2, va a ser a 9. 2 por 9 es 18, y al 19 va a quedar 1. Sigo dividiendo entre 2, va a ser a 4, por 2, 8, al 9 va a quedar 1. Sigo dividiendo entre 2, va a ser a 2, por 2, 4, al 4, 0. Sigo dividiendo entre 2, la última división va a ser a 1, 2 por 1, 2, al 2, 0.
Entonces, lo que aquí me interesa son los residuos, ¿ya? Estos de aquí. Lo que va quedando de las divisiones, ¿no? Las sobras. Y me dice, para poder yo escribir el número binario, simplemente tengo que agarrar el último dígito, que sería el 1, y en forma inversa, de abajo hacia arriba, voy a copiar todos los números que han sido residuos o sobras, ¿ve? En este sentido. Por eso la flechita lo estoy poniendo hacia así. ¿Ya? Entonces el número 72 va a ser igual al 1, que es el último cociente. Mira, hay un 0, dos ceros, 0, 0. Luego hay dos unos, 1, 1. Y hay un 0 y otro 1. ¿No? Ya está convertido. El número 72 en base 10 es igual al número 1001101 en base binaria. Y así yo puedo convertir cualquier número del sistema decimal al sistema binario. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí antes de continuar. ¿Yo puedo preguntar? Sí, adelante, Johnny. Entonces, todos los números binarios tienen que comenzar con 1, ¿verdad? Sí, correcto, buena apreciación. Sí, tienen que comenzar con 1. Si, digamos, comienza con 0, ¿es válido o no? Más adelante les voy a enseñar. Cuando comienza con 0 significa que es negativo. El 0 adelante es el signo. Cuando hay 0 aquí adelante significa que es un número negativo. ¿Ya? Ah, ya. Más adelante vamos a ver los números negativos y los decimales también. Entonces vamos a ver solamente números enteros. Después vamos a ver los números decimales con coma. Y también vamos a ver los números positivos y números negativos. También se pueden representar en binario. La respuesta concreta a su compañero Johnny, muy buena pregunta. Siempre van a comenzar con 1. Cuando son enteros, sí. En aquel momento en que tenga un 0 por delante, significa que es un número negativo. ¿Ya? Más adelante nos vamos a poner de acuerdo que va a haber un casillerito aquí adelante para identificar el signo del número, ¿no? Y si es 0, es negativo. ¿Ya? Entonces, otra pregunta que tenga, más adelante vamos a ver los negativos y los decimales. Por el momento, los números enteros solamente. ¿Ya? Pero la respuesta es a su compañera. Adelante. Carlos también levantó la mano. Ingeniero, ahí en la división del 77, ¿Ya? la primera división que se hace es entre 2. Sí, entre 2. Se pondría 6 y el primer residuo sería 1. Ese no solo. No, no El es el primer primer. residuo. Sí, este no es el primer. Ya, yo le No se entiendo. toma. Ya. No se, ya, respondiéndole a Carlos, no se toma en cuenta, este se llama el residuo parcial. Ya, es el residuo parcial. Lo que necesitamos es el residuo final, no solamente el residuo de parte de la división. ¿Ya? Se toma en cuenta el último residuo, o sea, el residuo final, no parte de la división. Okay. ¿Está bien? Me dejo entender, ¿no? Este 1 que ponemos aquí, 7 dividido entre 2, 3 por 2, 6, este 1 es el residuo parcial. Lo que tenemos que poner es el residuo final, después de hacer toda la división. ¿Ya? Aquí sí que voy a hacer lo que pregunta su compañero. Miren, dice 77, la primera división. Ok, ingeniero, gracias. ¿No? 3 por 2, 6. Al 7, 1. Dice, ¿este es el primer residuo? No, porque todavía no hemos terminado de dividir. Bajo el 7 a 8, 16, este recién es el residuo de la división. Este 1 es el residuo de la división. No estos de aquí, porque estos son parciales, es parte de la división. El residuo es este 1. ¿Ya? Muy bien. Con esas aclaraciones vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que también tiene que ver con el otro sistema de numeración.
En realidad, este procedimiento de las divisiones sucesivas se lo realiza con todos los sistemas de numeración, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para convertir un sistema decimal al sistema octal, base 8, ¿no? Dice que la conversión del número decimal a octal se hace de la misma técnica que ya hemos visto con el sistema binario, mediante divisiones sucesivas. Pero en esta oportunidad, las divisiones sucesivas que vamos a realizar va a ser por 8. ¿No? Vamos a convertir un sistema decimal de base 10 a base octal, base 8. Entonces, lo que se hace es divisiones sucesivas entre 8. Vamos a tomar, a ver, el mismo número 25 vamos a ver. El número 25 que hace rato estaba en base 10, vamos a convertirlo en base 8. ¿Cómo se hace para convertir? El mismo procedimiento, no sabemos, en base 8. Por si acaso estas conversiones es pregunta de examen, así que espero que estén atendiendo. Es facilito, pero no se van a confundir ni olvidar. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en el sistema binario. Voy a agarrar el número 25 y voy a hacer divisiones sucesivas. En este caso lo voy a hacer entre 8, porque voy a convertir a base octal. 25 dividido entre 8, 3 por 8, 24, a 3. 24 al 25, 1. Bueno, ya no hay más. Eso es todo. No hay más división que hacer, porque el 3 ya no puedo dividir entre 8. Es menor que 8. Ya no puedo dividir. Entonces me quedo con número 3. Y en forma inversa, este es su residuo. Voy a anotar desde aquí hacia arriba. Entonces, eso quiere decir, como ya no puedo dividir entre 8, había sido en el sistema octal, el número 25 había sido igual al número 31 en el sistema octal. Primero coloco el 3, que es este, y en forma inversa hacia arriba, los residuos. Entonces, sencillamente el número 25 en sistema decimal había sido equivalente, base 10, había sido equivalente a 31 en el sistema base 8, octal. ¿No? Facilito. Pero ahora veamos con otro ejemplo. El número 122. Hagámoslo un poquito más grande el número, ¿no? Cualquier número en realidad se puede convertir. Les voy a dar un práctico yo de esto cuando terminemos el tema, para que puedan convertir ustedes. Hartos ejercicios, números me van a convertir. El número 122, que está en base 10, voy a convertir a base 8, como divisiones sucesivas. Estamos haciendo la división sucesiva del número 122, que vamos a convertir, que está en base 10, vamos a convertirlo a base 8. Perdón, base 10, vamos a convertir a base 8. Vamos a hacer divisiones sucesivas, ¿ya? Empezamos 122 dividido entre 8. Habíamos dicho que 8 por 1, 8, al 12, 4, bajo el 2, 42, va a ser 5 por 8, 40, al 42, 2. Ese es el primer residuo, ¿no? El número 2. Luego, 15 vamos a dividir entre 8. Habíamos dicho que a 2 no alcanza porque se pasa, sería 16, sería 1, 8 por 1, 8, al 15, 7. 7. Correcto, ¿no? Es el residuo, ¿ya? Y como este 1 ya no se puede dividir más, ese se queda, es el último, nuestro primer número, nuestro primer dígito, y en forma inversa, hacia arriba, vamos a hacer la anotación. Entonces, 122 va a ser igual al número 172. 172. ¿No? Este número es en el sistema de base 8 o base octal. Y este 122 es en el sistema decimal que hemos convertido a base 8.
Muy bien. Facilito, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de esta división, de esta forma de convertir los números decimales a binario, a octal? Una pregunta, Licen, del uno siempre vamos a tener que empezar a anotar. Del último dígito, no siempre es 1. Este último dígito, como hace rato, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Del último dígito siempre se empieza hacia arriba. ¿Ya? Ya. Del último cociente se llama, ¿no? El último resultado que tengamos de la división. De ahí hacia arriba. Este número no puede ser mayor a la base que estamos convirtiendo, porque podemos seguir dividiendo. Aquí no puede haber 9, no puede empezar en 9 ni en 8. ¿Por qué? Porque se puede seguir dividiendo. ¿Ya? Siempre se empieza con el último cociente, el último número de la división, que tiene que ser menor a la base del sistema que estamos convirtiendo. Bien, continuamos entonces. Esta última partecita más. Mi internet está un poco inestable. Por favor, vamos a tratar de hacerlo rapidito. Miren, aquí vamos a hacer en el sistema hexadecimal, ¿no? Es el último que nos falta y con eso vamos a concluir la clase de hoy. Vamos a convertir un número decimal, vamos a convertir a un número hexadecimal, ¿no? Base 16, ¿ya? ¿Cómo se realiza? De la misma manera como hemos ido realizando. Vamos a hacer divisiones sucesivas, ¿ya? En este caso, la base va a ser 16, ¿no? A la cual vamos a convertir. Y vamos a tomar como ejemplo el número 1735. Voy a copiar aquí el número 1735, que está en base decimal, y lo vamos a convertir a el sistema hexadecimal. Entonces vamos a empezar a hacer divisiones sucesivas. Voy a empezar a dividir entre la base del sistema al cual quiero convertir, que va a ser 16. Ya. Empiezo entonces. ¿Cómo se hacen las divisiones? Voy a agarrar los primeros dos dígitos para que me alcance la división. 17 entre 16 va a ser de a 1. Va a sobrar 1, ¿no? 16 por 1 va a ser 16, al 17, 1. Este no es el residuo porque todavía tengo que seguir dividiendo. Bajo el siguiente número, que es el número 3. El número 13, si se fijan, es menor que el 16. Entonces no puedo dividir. Se pone 0 al cociente. 0 al cociente se pone. Porque no puedo dividir 13 entre 16. ¿Ya? Coloco 0 al cociente. Y para seguir dividiendo, bajo el siguiente dígito. El número 5 voy a bajar. Nuevamente. ¿Ya? Entonces divido 135 entre 16. Más o menos sale como a 8. Eso con calculadorita ustedes lo pueden hacer más exacto. 6 por 8, 48. 48, aquí pongo el 6 por 8, 48. Al 55 serían 7. Llevo 5, ¿no? Porque estoy diciendo 55, estoy diciendo, ese 5 lo voy a anotar ahí, ¿no? Entonces va a ser 8 por 1, 8, más 5, 13. Al 13, 0. O pago también le dicen, ¿no ve? 0 también puede ser o pago, ¿no? Cabalito da 8 por 1, 8, más 5, 13. Entonces mi primer residuo, mi primer sobrita que tengo es el número 7. Es el primer residuo. 108 es divisible entre 16, sí. Entonces sigo haciendo divisiones sucesivas entre la base del sistema. 16. Entonces me toca dividir 108 entre 16. A 7 por una 7 se pasa 6. 6 por 6, 36. Al 38, 2. Llevo 3. 6 por una 6, más 3, 9. Al 10, 1. 12 es menor que 16, sí. Entonces 12 es el siguiente residuo, ¿no? Lo que sobra. 6 ya no puedo dividir entre 16.
¿no ve? Porque 6 es menor que 16. Entonces ya no divido. Ahí se queda. Entonces agarro el último cociente, que ha sido el número 6, y en forma inversa voy anotando los residuos, ¿no? Eso quiere decir el número 1735 que estaba en base 10, su equivalente, este es base 10, vamos a poner, ¿no? Base decimal. Su equivalente en el sistema hexadecimal había sido el número 6, 12. Pero hay un problema. Yo no puedo poner 12 aquí porque va a haber un malentendido, ¿no ve? Debería de poner yo 12. Pero no puedo poner 12 porque va a aparecer 6, 1, 2, así. Y va a ser otro número. Entonces yo me voy a la tablita de equivalencias. ¿Cuál es la tabla de equivalencia? La letra A vale 10. La letra B vale 11. Eso equivalente a 11 en el binario. La C, perdón, en el decimal equivale a 12. La D equivale a 13. La E equivale a 14. Y la letra F equivale a 15. Esos son sus valores equivalentes del sistema hexadecimal, ¿no? Recuerden que son 16 símbolos permitidos. Entonces, en vez de poner este 12, voy a poner su equivalente, su letra, que es la letra C. Aquí está, C. Equivale a 12. Entonces, en vez de 12, voy a poner yo C. La letra C. Entonces va a ser 6, el 7 me estoy olvidando, ¿no? El último cociente, el número 7. Entonces, este número 1735 en base 10 había sido igual a 6, C7 en base hexadecimal, base 16. ¿Ya? ¿Se comprendió esta parte? Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Les voy a pasar la diapositiva. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta?